Vamos a conversar inmediatamente con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, que es nuestro invitado. Él es un especialista en derecho penal. Ahora que han pasado todos estos acontecimientos, la serie de cárceles, etcétera, se suma un elemento nuevo. Y por eso le queremos consultar para empezar al doctor Alfonso Zambrano. Aunque no estaba en ningún libreto, anoche fue liberada la hija de alias Fito. Me pregunto si usted cree, doctor, que este hecho tiene alguna significación, algún peso, puede ser algún quizá motivo como para empezar a hablar de la pacificación de las cárceles, o usted cree que no, es uno más y punto. Muy buenos días a usted, licenciado Jairala, y a Omar Jaén. A ver, sí, fue un hecho lamentable lo que sucede con el secuestro o plagio de la hija de alias Fito. Pero frente a este problema muy grave que afronta la cárcel ecuatoriana, que en el fondo se ha convertido en una maquinaria de exterminio, no solo de las garantías, sino de la vida del interno ecuatoriano. Se afirma, esta es parte de las cárceles de la miseria, y yo lo diré muy brevemente. Miren, en la cárcel ecuatoriana no solo es que es un gran campo de concentración, se han convertido en un gran campo de exterminio. Y el hecho del secuestro de la hija de Fito podría, mire, es un hecho coyuntural, pero que no tiene que ver para mí con el proceso de pacificación. Más allá de poner en evidencia lo que es interesante, que es importante, que es la eficiencia o la operatividad que tiene la policía en un caso como este y en otros muchos más, porque la policía tiene unidades especializadas de élite que trabajan en el rescate de personas que han sido secuestradas. Bien por la policía, bien por la situación de esta señorita, y ojalá que eso coadyuve en el proceso de pacificación. Vamos a ver qué repercusión puede tener. Claro. Ahora bien, uno de los problemas más graves de que crispa la crisis carcelaria es el hacinamiento. Yo leía un artículo suyo escrito hace un poco antes de la segunda masacre, donde usted precisa que si se realizan diferentes gestiones, que ya las relatará usted de la manera más sucinta, se podría liberar o descongestionar de entre 7, 8 mil privados de libertad, porque ahí hay creo que 3 mil y pico, un poco más de 3 mil, que están por los juicios de alimentos. Es decir, hay formas de descongestionar las cárceles para comenzar ya un trabajo real de rehabilitación, ¿no? Sí, Jimmy, mire, ese trabajo que yo le hice llegar es después de la primera masacre de febrero. De manera que yo diría, sí, por eso yo anoto ahí y digo, sí, esas son respuestas que se mantienen. Pero claro, el problema se hizo más grave, pero las propuestas siguen siendo las mismas. Una cárcel en la que solamente lo diré como tip, ahora hay que reconocer y se termina por aceptar oficialmente la estrecha relación que hay entre la incidencia que tiene un delito de delincuencia organizada como es el tráfico de drogas ilegales, de lo cual Ecuador pues, es el principal exportador de América Latina. Este año son 165 toneladas, el tema va para más, eso es el máximo, el 20% de la droga que sale. Esa delincuencia organizada que está allí, producto del narcotráfico, se ha radiado hacia el interior de las cárceles. Entonces, hay un híbrido que no se puede desestimar y por eso está bien los decretos de excepción cuando se refieren al tema de delincuencia y al tema de violencia carcelaria, porque recuerden que son 2 decretos que merecen ser también apreciados con lo poco que nos permite el tiempo, pero yo he dicho, a ver, en concreto, parece que al señor presidente todavía no le ha calado mucho la idea del indulto humanitario. Ya. Y solamente le menciono, él hizo el indulto humanitario para un dirigente de la CONAIE, Vargas, y está bien, tenía 4 meses preso. Pero la sugerencia es que con un indulto humanitario del presidente para aquellos delitos de menor cuantía de hasta 5 años por primera vez, si él da ese indulto humanitario saldrían no menos entre 5.000 y 6.000 personas, pero parece que eso no va por allí. Pero el tema, cuando yo escribía en marzo ese documento, ahora ya son 4.000 personas las que están presas por juicios de alimentos, que son personas que se ha criminalizado la pobreza, no tienen cómo pagar. Mire, un preso, no lo decía en ese momento, no tenía el dato, le cuesta al Estado $600 por mes. Si usted lo pone libre, le da $300 a la familia, hace un gran favor.
Y a esa persona, ¿qué hay que hacer? Buscarle la opción de trabajo. Para eso hay que hacer convenios. Lo que pasa es que el SNAI no funciona porque quienes conforman el SNAI, que es uno de los temas vertebrales, son delegados de distintos ministerios, pero si el que es delegado no sabe ni derecho penal, ni sabe de política criminal, ni sabe de criminología, entonces no atina a nada. ¿Qué le propondría a la empresa privada? Dele trabajo. Alguien es resistente, señor, vamos a concederle un beneficio en el ámbito tributario. Y usted tenga la seguridad que habrá espacio para que muchas personas puedan salir y puedan ir incluso a producir algo. El tema de los ciudadanos extranjeros, qué bueno que ayer, ojalá haya vuelto a hablar con el presidente Duque, son más de 3.000 ciudadanos extranjeros colombianos que tienen sentencia en firme, Ya. que hay que tomarlo. Mire, alguna vez Bolivia le decía que no quería a los presos bolivianos. Chile cogió sus aviones, los repletó de presos bolivianos, se los llevó al Alto de la Paz y le dijo, oiga, aquí están los presos. ¿Los cogen o los dejo libres? Los cogió la policía boliviana, ya hay un precedente de lo que pudo hacer en un momento dado Chile. Si ya es viable, ya esa posibilidad, hay que hacerlo de inmediato. Son más de 3.000 personas que están queriendo irse a un país donde van a estar cerca de la familia. El tema de los beneficios carcelarios, don Jimmy, para ir muy rápido. Sí, son 5.000 carpetas represadas por tema de prelibertad, derecho a la libertad anticipada. Dijo el coronel Cobo que había como 5.000 personas que habían cumplido la pena y que no les llegaban las boletas de libertad. No sé qué pasó. El tema del abuso con la prisión preventiva, que es un tema central, que lo ha tocado el sistema interamericano, la Corte Constitucional, que nos referimos en poco tiempo, la Asamblea Nacional, etcétera, la Fiscalía ahora, el propio Consejo de la Judicatura. Son casi 16.000 presos por prisión preventiva, que significa 38 o 39% de la totalidad de la población carcelaria. Si se revisa, y ha hecho un buen trabajo la Corte Constitucional en ese tema, de decirles que la prisión preventiva debe ser la última razón, lo dice la Constitución, le dice que hay que cumplir los estándares del sistema interamericano que determinan, uno, riesgo de fuga y asegurar cumplimiento de la pena. A veces se le asegura que la persona que va a ser privada de libertad no obstaculice la investigación. Pero si se examina de esos casi 16.000 presos, se estima razonablemente que con medidas alternativas a la prisión preventiva deben salir por lo menos 8.000 personas. Doctor Zambrano, ¿sabe cuál? Entre tantos problemas, más allá de lo que usted ha relatado, usted tocó un punto muy importante, ¿no? Si se consigue por la vía del indulto, por ejemplo, que haya ciudadanos que están guardando prisión y que queden libres, lo de fondo a lo mejor es su reinserción en el aparato productivo. Nadie contrata cuando sabe que hay un fulano, una señora, un hombre, una mujer que tengan antecedentes penales. A pesar de que de pronto es solamente aguardado prisión por alimentos, pero ya no lo contratan. Ese es un tema serio también. Como no hay rehabilitación tampoco, entonces ni siquiera puede decir, bueno, sí, yo estuve preso por tal cosa y aquí está mi certificado que hice cursos de tal cosa, de tal otra. Ese es el problema, porque no hay rehabilitación. ¿Cómo se hace con esos 7, 8, 9.000 personas que son puestas a la calle y a lo mejor tienen que volver a delinquir para comer? En el tema de los antecedentes penales, que son un caballo de Troya, porque tiene antecedentes, no le doy trabajo. Claro. Miren, en el país ha habido propuestas y a veces tengo que hablar en primera persona porque soy más viejo, simplemente por eso. Hay un proyecto de Código Penal mío del año 95, está publicado en 97, la Asamblea, el Congreso de esa época lo tomó. Por ahí utilizaron algunos temas como delitos ambientales y el tema de los delitos informáticos. Pero ahí está propuesto, respondiendo a estándares internacionales, que los antecedentes penales no tienen que ser revelados, salvo que se trate de otro proceso penal en que sirvan, por ejemplo, para calificar la reincidencia, es decir, volver a cometer un delito. Por lo contrario, deben mantenerse en reserva total. Total. Eso es un buen mecanismo. Es que eso es simplemente cuestión de reformar la ley, porque en esto la Asamblea reconoce un mea culpa y dice que en el informe de la Asamblea de 3 días después o 2 días después, antes de la masacre más bien, por eso no la toma en cuenta la última, dice que la Asamblea ha sido ineficiente en muchos aspectos, y eso es cierto, porque pasa en el Ejecutivo, pasa en la Asamblea, que no tienen siempre buenos asesores, y por eso se producen, más allá de las buenas intenciones, aspectos que han producido un conflicto, ojalá que se supere,
entre el propio presidente de la República y el presidente de la Corte Constitucional. Claro. Mire, licenciado Jairala, los asesores, en esto el presidente Lasso, no sé si no los tiene o los asesoran mal, o no saben los asesores, pregunten al que sabe algo. Mire, en el tema de la Corte Constitucional ha hecho bien. No le está diciendo al presidente Lasso en su último informe, usted es responsable, al contrario. Le dice que usted ha heredado un problema. Lo que le dice es que este decreto de excepción sirva realmente para el tema carcelario, no solo para pacificación, para que haya políticas de rehabilitación penitenciaria. Lo otro le dice, a ver, usted hace bien cuando ha convocado a las demás funciones del Estado. Y lo que le dice es, la Corte Constitucional, de acuerdo con los estándares interamericanos, es que no es el ejército, y por eso dice que no comparte que el ejército esté al interior de las cárceles. Pero mire, por eso dice, no es necesario porque la policía asume la Corte que tiene capacidad suficiente. Dice, no es proporcional porque son funciones propias del ejército, el combate al enemigo, como llaman en el argot militar. Pero si se revisa, mire, yo exhorto a que alguien de la presidencia lea la página 15 del dictamen del 6 de octubre del 2021 que promueve el magistrado Luis Lozada Prado. Allí recuerda que hay casos de la Corte Interamericana, son 3 que lo cita la Corte, Cabrera y García Montiel, del 2010, uno contra Ecuador, Zambrano Vélez de 2007 y uno contra Venezuela el año 2006, que es contra Montero. Pero es importante, ¿qué es lo que dice la Corte? Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el mantenimiento de la seguridad y orden público interno se encuentra reservado a los cuerpos policiales y solo, repito, solo excepcionalmente a las Fuerzas Armadas. Claro, doctor, tiene usted razón, pero justo, estamos o no estamos en un caso excepcional, porque de paso se ha dicho, hay un estado de excepción, por lo tanto, no sé si sea una violación a las normas internacionales de derechos humanos, pero incluso cuando usted le consulta a los ciudadanos, hace sondeos y cosas, los ciudadanos sí están de acuerdo con el trabajo coordinado y con que las Fuerzas Armadas también ayuden por la sensación que hay, que no es sensación, que es real, de inseguridad en el país, ¿no? Y en las cárceles, sobre todo, en las cárceles. Sí, mire, usted dio en el clavo. Es una situación excepcional. Por eso es que lo que ocurre después de, incluso, del 6 de octubre, que es el día de esta propuesta, de este examen de constitucionalidad que lo considera positivo el estado de excepción, la Corte Constitucional. Después de esto es del 6, del 12 y 13 se producen los últimos lamentables sucesos en la Corte de Guayaquil. O sea, usted dio en el clavo. Es una situación excepcional. Mire, aquí el derecho a la legítima defensa a favor del propio policía, el derecho a la legítima defensa de terceros, y en ese momento que había un estado excepcional. ¿Por qué? Dentro de lo que dice el decreto, ¿por qué? Porque las cárceles había una masacre. Consecuentemente se llama también estado de necesidad supralegal. Eso no está previsto en ningún código. Por eso la actuación ahí será discutible. Ya, yo sostengo que debe haber una auditoría internacional para determinar si el haber esperado desde las 9 de la noche hasta las 2:30 de la madrugada no hace responsable a los que no tomaron la decisión. Estaba incluso el gobernador y la comandante de la policía. Pero es una situación excepcional porque yo comienzo a revisar con más objetividad el hecho y digo, ¿qué habían hecho los internos? Habían apagado las luces. ¿Cómo entraba la policía? ¿A quién abarrajaba a tiro? Lamentablemente no tiene pues, los cascos que vemos en las películas, ¿verdad? Que sí hay, con lentes infrarrojos. Si tú ves lentes infrarrojos, usted ingresa con el lente y usted ve quién tiene el fusil en la mano y lo tira, pues. Pero en esas condiciones, ¿a quién le iba a disparar? Doctor Zambrano, buenos días. Doctor, buenos días. Le saludo a Omar Jaén. ¿Cómo está? Muchas gracias por su tiempo, doctor. Doctor, a ver, todos hemos conocido este impasse que hubo entre el presidente Lasso y el presidente de la Corte, el doctor Salgado, porque supuestamente el doctor Salgado le dice, ¿sabes qué? Asesórate mejor. Y bueno, indistintamente de eso, hay un tema ahí latente. Y hay algunos analistas, abogados, colegas suyos que lo están analizando. Y yo quisiera conocer su opinión. ¿Desacató el gobierno algún dictamen de la Corte al haber ordenado el ingreso de los militares la semana anterior a la cárcel regional o no? No, definitivamente no.
Lo que dice ahora la Corte Constitucional, en esta vez, usted, señor presidente, en el decreto del estado de excepción ha incluido a los militares y le recuerda los estándares del sistema interamericano, y como yo leí hace un momento decía, la propia Corte Interamericana ha dicho que excepcionalmente pueden ingresar a fuerzas armadas militares, aparte de las policiales. No, yo no veo ningún conflicto de constitucionalidad ni de convencionalidad. La Constitución, por lo que dijo la Corte, la convencionalidad, por lo que ha resuelto la Corte Interamericana. No, ahí no está el problema. Pero mire, usted apuntó bien lo que dijo el doctor Hernán Salgado, que fue presidente incluso de la Corte Interamericana. Asesorarse bien, ya el presidente dio una fe de ratas, pero eso revela la mala asesoría. Él creyó equivocadamente, porque pasa eso con los asesores, que era bueno, mire, ¿qué es tipificar un delito? Es ponerlo en el marco normativo. El tipo penal es la descripción de un delito. Dice, vamos a tipificar el delito de autoría inmediata por dominio de organización. La autoría inmediata no es un tipo penal, es una forma de participación que está en el Código Orgánico Integral Penal, que no se la ha aplicado, que significa, le digo en pastilla, que haya una estructura criminal, que lo hay dentro de las cárceles, que haya un poder de mando que lo tienen los quienes dirigen la organización criminal, que haya autores fungibles que cumplen las órdenes, si no dispara Juan, dispara Pedro, y que haya una elevada disponibilidad de los ejecutores para cometer los delitos. Eso que se estudia ordinariamente en el año 64, el profesor Klaus Roxin de Alemania, yo le digo, es el papá de la captura, y se ha aplicado a un momento dado en el Perú, se lo ha aplicado en Argentina, se lo ha aplicado en Alemania, en el tema de los que disparaban en el muro de Berlín, porque recibían la orden. Responde el que da la orden, como quiera usted llamarle nombres, apellidos o remoquete, los que cumplen con la orden. ¿Por qué? Porque hay una estructura dentro de la cárcel organizada de delincuencia donde hay quienes ejercen el mando, quienes cumplen con la orden del mando, que son los ejecutores. Hay un apartamiento del Estado de Derecho, claro, porque esas organizaciones criminales están para cometer delitos. Y hay una elevada disponibilidad de los ejecutores, porque si no cumple uno, cumple otro, el riesgo que al que no quiere ejecutar también lo maten. O sea, eso está allí. Hizo bien el doctor cuando dice, por favor, asesórese bien. Entonces, eso revela, ¿qué revela? Más allá de las buenas intenciones del presidente Lazo, hay que admitir que tomó la decisión de hacer lo que está haciendo, y eso está bien, porque la decisión, por ejemplo, de la permanencia de la policía en la cárcel, 1 año y medio, 2 años, eso es lo ideal, lo veníamos comentando más de una vez, pero tienen que sacarse las armas, que están hasta enterradas. Tiene que desestructurarse esa organización criminal dentro de la cárcel, tiene que aislarse de los líderes y tiene que cortarles el flujo económico, más allá de los carteles mexicanos. Si 10.000 presos en las cárceles ecuatorianas son extorsionados con $200 promedio, ahí hay $2 millones mensuales para comprar armas, drogas y lo demás. Doctor, disculpe, la última consulta, y quiero que usted me dé su criterio. Ya se ha formado se hizo esta reunión, ya se está armando la comisión de pacificación con la participación de la Iglesia, de representantes de derechos humanos, sectores sociales. Vi ya una publicación ayer o anteayer en este sentido. ¿Cree usted que es posible por esta vía civil, por esta vía de la sociedad civil, lograr un proceso de pacificación en las cárceles? Hay una persona en ese grupo que tiene una gran visión. Ella admite, cumplió 80 años, Nelsa Curvelo, pero tiene una claridad para exponer y para hilvanar ideas y para dar respuestas. Mire, para entrar a un proceso de pacificación tienen que estar dadas las condiciones que no están hoy. ¿Por qué? Porque tiene que empezar por sacarse las armas dentro de la cárcel para evitar otra confrontación. Si se entregan las armas o se encuentran las armas, se aíslan a los líderes, se les quita el flujo económico, están las condiciones dadas para empezar a conversar. Y además, esto debe ir de la mano del proceso de bajar el índice, este momento de sobrepoblación carcelaria, porque una cárcel que ya pasó de 40.000 es inmanejable. Entonces, tiene primero que bajarse el nivel de hacinamiento. 2, tiene que ser efectiva la presencia de la policía desmantelando a las organizaciones criminales en el tema armas y a los líderes y el flujo económico. Yo pienso que eso sí es posible, que sí es viable. Bien, muchas gracias. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, especialista en Derecho Penal. Que tenga usted un gran día, doctor.
Don Jimmy, un gran día para usted también, para mí, para Omar, y una buena semana. Gracias, doctor. Muchísimas